Bienvenidos a la nube futbolera. Toda la actualidad del fútbol en un solo lugar. Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Tres Corações, 1940 São Paulo, 2022, futbolista brasileño. El mejor futbolista de todos los tiempos, en opinión de muchos, fue rechazado por los principales clubes de fútbol brasileños en los comienzos de su carrera deportiva, hasta que, tras jugar en varias formaciones secundarias, en 1956 fichó por el Santos de São Paulo. Su padre había sido un jugador de fútbol mediocre que se retiró tempranamente. Mientras aprendía el oficio de dominar el balón, Pelé se ganaba la vida como limpiabotas. Pero a los 11 años ya se habían fijado en él, y a los 15 llegó al Santos, el equipo de su vida, después de la selección nacional de Brasil. Entre 1956 y 1974, Pelé ofreció en el Santos verdaderos recitales futbolísticos. La Perla Negra, uno de los apelativos que recibió, era un jugador de corpulencia media que conjugaba una gran habilidad técnica, un poderoso disparo con ambas piernas y una inusitada capacidad de anticipación. A lo largo de su dilatada carrera deportiva, Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, siendo el máximo realizador en 11, 5 torneos Río-São Paulo, 2 veces la Copa Libertadores y otras 2 la Copa Intercontinental en los mismos años, 1962 y 1963, y, en 1962, el primer campeonato mundial de clubes. Pelé debutó en la selección brasileña con solo 17 años y, ya entonces, su contribución a la magia del juego carioca fue clave para la obtención del título mundial en Suecia en 1958. La incorporación de los jóvenes Pelé y Garrincha puso en marcha un juego artístico, fluido y dominador, el llamado juego bonito, que muy poco tenía que ver con el fútbol de fuerza y pelotazo de los conjuntos anglosajones o con la improvisación de los mediterráneos. Se iniciaba así en los campeonatos mundiales una etapa brillante, marcada por la figura legendaria de Pelé, que asombró al mundo con su juego, su clase, su intuición, su control de la pelota y del disparo. En el Mundial de Suecia de 1958, un gol suyo frente a País de Gales hizo que los brasileños se plantasen en las semifinales contra Francia, a la que batieron por un aplastante 5-2, con 3 goles de Pelé. En la final, la máquina brasileña arrolló a los anfitriones hasta dejar el marcador final en 5-2, nuevamente con 3 tantos de Pelé. Pelé había llegado al Mundial de Suecia como suplente, como un garoto, chaval, que prometía mucho, y regresó con la aureola que rodea a las leyendas. No tardaría en ser llamado O Rey, el Rey, apodo que Pelé recibió en 1961 de la prensa francesa. En los años venideros, Pelé confirma su propio mito, ganándose la consideración de mejor jugador de todos los tiempos al liderar los triunfos mundialistas de su país en los campeonatos de Chile, 1962, y México, 1970, los 3 títulos mundiales valieron al combinado brasileño la adjudicación en propiedad del primer trofeo instituido, la llamada Copa Jules Rimet. Tras su retirada, Pelé siguió vinculado al mundo del fútbol. Tras obtener todos los títulos posibles y haber contabilizado más de 1000 goles marcados en partidos oficiales, 1284 goles en 1363 partidos, según las estadísticas, anunció su retirada del deporte activo en 1974. Sin embargo, Pelé, cuyo seudónimo carece aparentemente de significación alguna, fichó en 1975 por el Cosmos de Nueva York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol a fin de promocionar este deporte en Estados Unidos. Después de retirarse definitivamente en 1977, O Rey recibió numerosos galardones y reconocimientos, tales como el Premio Internacional de la Paz, 1978, o el de Atleta del Siglo, 1980. Aureolado por una fama sin fronteras, y habiéndose convertido en el deportista mejor pagado hasta el momento, Pelé inició una carrera relativamente exitosa en el cine como actor, llegó a participar en el largometraje de John Huston Evasión o Victoria, de 1981, y en la música, como compositor de varias piezas, entre las que se incluye la banda sonora completa de la película de carácter biográfico Pelé, 1977. Pelé continuó también ejerciendo una importante influencia en el mundo del fútbol desde los despachos, y en 1995 fue nombrado ministro de Deportes en Brasil, cargo desde el cual impulsó la llamada Ley Pelé, con la cual pretendía modificar la legislación en materia de contratos deportivos entre clubes y jugadores. Todavía unos pocos postulan para el título de mejor jugador de la historia a figuras como el holandés Johan Cruyff, el alemán Franz Beckenbauer o los argentinos Diego Armando Maradona, y, ya en el siglo XXI, Leo Messi, alegando que el altísimo nivel de exigencia del fútbol de las últimas décadas no es comparable al de los tiempos de O Rey.
Pero es innegable que los registros de Pelé siguen imbatidos y parecen inalcanzables. Si no el más grande de todos los tiempos, fue sin duda el primero de los grandes. La trayectoria de Maradona fue mucho más irregular. Su carácter difícil, los problemas de salud y la adicción a las drogas malograron parte de su carrera, pero no impidió que su genialidad brillase en numerosas ocasiones. Tras ganar en 1979 el Campeonato Mundial Juvenil con la selección de su país y triunfar 2 años después en el Boca Juniors, inició un periplo europeo que lo llevó al FC Barcelona, 1982 a 84, el Nápoles, 1984 a 91 y el Sevilla, 1992 a 93. De regreso a Argentina jugó en el Newell's Old Boys y en el Boca Juniors antes de retirarse en 1997. Con la selección argentina participó en 4 mundiales y se alzó con el título mundial en el de México, 1986, en el que tuvo una portentosa e inolvidable actuación. El futbolista más popular de Argentina nació, según consta en el registro civil, el día 30 de octubre de 1960 en Lanús, aunque todos lo identifiquen como el Pelusa de Villa Fiorito, donde transcurrió su infancia y desde donde saltó a la fama. A los 9 años inició su romance con el pecho de sus compañeros de más edad. Estudió en el Colegio Comercial Avellaneda, pero no terminó el primer año del secundario, pues pasaba sus horas haciendo jueguitos, casi malabares, con la pelota. Fichado por Argentinos Juniors, debutó en la primera división en 1976, 10 días antes de cumplir 16 años. Siguió jugando en Argentinos Juniors hasta 1980, y si bien su equipo no obtuvo ningún campeonato, Maradona fue el máximo goleador de los torneos argentinos de los años 1978, 1979 y 1980. En 1979 formó parte de la selección juvenil que ganó el Campeonato del Mundo. En 1981 pasó al Boca Juniors, el River Plate también intentó contratarlo, equipo con el que salió campeón ese mismo año. La aventura europea. Ya por entonces los clubes del viejo continente eran el destino natural de las grandes promesas del fútbol americano, y Maradona era el más destacado. Contratado en 1982 por el Fútbol Club Barcelona por 1.200 millones de pesetas, 7.2 millones de euros, una cifra astronómica en la época, consiguió con los azulgranas la Copa de la Liga, la Copa del Rey, ambas en 1983, y la Supercopa de España, 1984, pero una hepatitis y una lesión importante perjudican su rendimiento. De nuevo por una cantidad astronómica pasó en 1984 al Nápoles, con el que ganó las ligas de 1987 y 1990, la Copa UEFA de 1989 y la Supercopa de Italia de 1991. Con la camiseta del FC Barcelona, durante su etapa italiana contrajo matrimonio con Claudia Villafañe, de la que tendría 2 hijas, Dalma y Janina. Maradona permaneció en el Nápoles hasta 1991, año en que un control antidopaje detectó consumo de cocaína, por lo que fue suspendido durante 15 meses. Poco después fue detenido en Buenos Aires en una redada policial. El 28 de abril de 1992 quedó en libertad y tuvo que afrontar una acusación de suministro y tenencia de drogas. Su carrera internacional finalizó tormentosamente en el Sevilla, equipo con el que no llegó a completar la temporada 1992 a 1993. Cuando regresó a Argentina tras su experiencia europea, actuó en el club rosarino Newell's Old Boys, 1993 a 1994, y, después de cumplir la suspensión impuesta en 1994 por la Autoridad Futbolística Internacional, FIFA, volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors en 1995, en una temporada irregular en cuanto a su rendimiento. En octubre de 1997 anunció su retirada definitiva después de, una vez más, dar positivo en un control antidopaje. La mano de Dios y el gol del siglo. Con la selección argentina, Maradona había lucido ya su magia en el combinado que ganó el Campeonato Mundial Juvenil en Japón, 1979. En la categoría absoluta, Maradona formó parte de las selecciones nacionales que participaron en 4 campeonatos mundiales: los de España, 1982, México, 1986, Italia, 1990, y Estados Unidos, 1994. Se alzó con el Campeonato del Mundo disputado en México, 1986, y con el subcampeonato en Italia, 1990. En el Mundial de Estados Unidos, 1994, solo llegó a disputar 2 partidos. Tras el segundo, dio positivo en un control antidopaje y fue suspendido. Maradona besa la Copa del Mundo, México, 1986.
Donde su figura brilló con mayor intensidad fue sin duda en el Mundial de México, cuando su capacidad de arrastrar a toda la defensa del equipo rival con su impresionante facilidad para la gambeta y proyección dejó pasmados a los millones de aficionados que seguían el campeonato a través de la televisión. Particularmente memorable fue su actuación en los cuartos de final. 4 años después de la Guerra de las Malvinas, ingleses y argentinos se enfrentaban en un partido de máxima rivalidad, que terminó con la victoria de los albicelestes por 2-1, con 2 goles de Maradona. El primero de ellos debió haber sido anulado. Maradona metió con el puño un balón que disputaba al guardameta británico, pero no por ello es menos famoso. Al preguntársele después si había marcado el tanto con la mano, Maradona respondió que había sido la mano de Dios, y con ese nombre pasó a la historia. El segundo, justamente llamado el gol del siglo, fue una de sus genialidades difícilmente superables. Arrancando de su propio campo, Maradona dribló, uno tras otro, a 5 jugadores ingleses y al portero, y marcó de un zurdazo. El gol del siglo, Argentina, Inglaterra, México, 1986. Profesionalmente, tras su retiro ejerció como entrenador, directivo del Boca Juniors, comentarista deportivo y presentador de televisión. A pesar de los numerosos escándalos y polémicas que protagonizó durante y después de su carrera deportiva, Maradona siguió siendo idolatrado en su país. El Pelusa supo emocionar a los amantes del fútbol y se ganó un lugar en la historia de este deporte. La canción que compuso Fito Páez, Dale alegría a mi corazón, y el tango Mago Diego, de Enrique Bugatti, son algunos de los homenajes que sus compatriotas le dedicaron. En 2008 fue nombrado director técnico de la selección argentina de fútbol, y su gestión, como cabía esperar, fue controvertida. Pese a contar con figuras de la talla de Leo Messi, a quien reconoció como su sucesor, el combinado albiceleste no pasó de los cuartos de final en el Mundial de Sudáfrica de 2010. Su poco exitosa trayectoria como entrenador continuó en los Emiratos Árabes Unidos, Bielorrusia, México y finalmente en su Argentina natal. Ejercía como técnico del Gimnasia La Plata cuando, con 60 años, falleció por un súbito empeoramiento de su delicada salud. Lionel Messi, Lionel Andrés Messi, Rosario, Santa Fe, 1987, futbolista argentino. Poseedor de una habilidad técnica excepcional, una endiablada velocidad y una inventiva inagotable, desde que llegó de la mano de sus padres al FC Barcelona, con 13 años de edad, realizó una carrera vertiginosa por las diferentes categorías hasta el primer equipo, en el que debutó con apenas 16 años en un partido amistoso ante el Oporto. En 2004, con 17 años, Leo Messi jugó su primer encuentro oficial de la Liga Española. Con 18 años le llegó su consagración internacional. Formó parte de la selección argentina, campeona en el Mundial Juvenil Sub-20 de Holanda, disputado en 2005. Pero su verdadera eclosión se produjo con la llegada de Pep Guardiola al banquillo azulgrana. Durante las 4 temporadas en que el técnico dirigió el equipo, 2008 a 2012, sus estadísticas goleadoras alcanzaron niveles estratosféricos, contribuyendo de forma decisiva a que el Barça viviese la mejor etapa de su historia al hacerse con 14 títulos de los 18 posibles. Considerado unánimemente el mejor futbolista del momento, su talento individual se ha visto reconocido en 5 ocasiones con el Balón de Oro, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2015. Conocido como Leo Pulga, su inmensa calidad ya apuntaba cuando tenía 5 años y jugaba en el club de barrio de su ciudad natal dirigido por su padre, un empleado de la industria metalúrgica, y se reafirmó cuando, a partir de sus 7 años, comenzó a jugar en las divisiones inferiores del Newell's Old Boys de Rosario. A los 10 años, a punto de dar el salto al Club River Plate de Buenos Aires, se le detectó un retraso en el desarrollo óseo causado por un bajo nivel de hormonas del crecimiento. El tratamiento médico era muy costoso, los clubes no quisieron afrontarlo y su padre, que no disponía de los recursos económicos necesarios, decidió entonces emigrar a Barcelona con su familia, donde se le había presentado una posibilidad laboral. En septiembre de 2000, Leo Messi realizaba una prueba en el FC Barcelona. El técnico Carles Rexach quedó maravillado con su talento futbolístico y, firmando en efecto un contrato en una servilleta de papel, como cuenta la anécdota, lo incorporó al club, que se hizo cargo del tratamiento del chico. Messi tenía entonces 13 años y medía 1.40. A partir de ese momento Messi se formaría en la Masía, centro de entrenamiento de la cantera azulgrana, donde pasó por las diferentes categorías, Infantil A, Cadete B, Cadete A, Juvenil A, Barça C y Barça B, antes de llegar al primer equipo, ya en la era del presidente Joan Laporta.
Aunque participó en el amistoso que enfrentó al Fútbol Club Barcelona con el FC Porto en el partido de inauguración del Estadio do Dragão, 16 de noviembre de 2003, su debut oficial en Primera División con la camiseta azulgrana se produjo el 16 de octubre de 2004 en Montjuïc, en el clásico derbi con el Español de Barcelona. Lo demás es historia reciente. A sus 17 años la Pulga marcaba su primer gol como profesional en el Barça en un partido contra el Albacete y se convertía en el jugador más joven del equipo azulgrana en lograr un tanto en la Liga Española. Durante esa temporada 2004 a 2005, las lesiones que arrastraban algunas figuras del primer equipo y su brillante trayectoria en el filial hicieron que fuese un habitual en las convocatorias y que contribuyera a la consecución del título de Liga, el primero de su palmarés. Pero la progresión del ariete no había hecho más que empezar. La temporada 2005 a 2006, después de un gran debut en el trofeo John Gamper contra la Juventus de Turín, fue ya sin duda una buena campaña, aunque una lesión muscular lo apartó de los terrenos de juego en el tramo final de la competición. Se exhibió en el Santiago Bernabéu, en un memorable partido en el que los azulgranas vencieron al Real Madrid por 0-3, y en Stamford Bridge, en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. El resultado de la temporada para el equipo de Frank Rijkaard no pudo ser mejor. Ganó la Supercopa de España, la Liga y la Liga de Campeones, la segunda de su historia. En 2006 a 2007 las cosas no fueron tan bien para el Barça, que no ganó ningún título importante, pero Messi deleitó a los aficionados con jugadas espectaculares que ya lo postularon entre los mejores jugadores del mundo. Entre sus momentos de gloria se cuenta el haber logrado los 3 goles del Barcelona que le valieron el empate frente al Real Madrid, en el partido disputado en el Camp Nou el 10 de marzo de 2007. Otro momento estelar en la biografía de Leo Messi fue su hazaña del 18 de abril de ese mismo año, en las semifinales de la Copa del Rey contra el Getafe, cuando eludió a 5 jugadores, portero incluido, e hizo el segundo gol de su equipo. Esta genialidad dio la vuelta al mundo y todos lo compararon con el Maradona que coronó el célebre gol del siglo ante Inglaterra en el Mundial de México de 1986. La progresión del jugador continuó en 2007 a 2008, una temporada difícil para el equipo, que vio cómo se agotaba el proyecto liderado por Ronaldinho y acababa la era de Frank Rijkaard en el banquillo. El gol frente al Getafe fue de inmediato comparado con el gol del siglo de Maradona. La era Guardiola. El FC Barcelona inició la temporada 2008 a 2009 con un nuevo proyecto que generó un cierto escepticismo entre los culés. El presidente Laporta había confiado el banquillo a un hombre de la casa, Josep Guardiola, con buenos resultados en el filial pero sin experiencia en primera. Los más optimistas auguraban buenos resultados a largo plazo. Pero la historia fue otra. Los chicos de Guardiola, con Messi convertido en crack indiscutible, pergeñaron la campaña futbolística más apasionante en décadas. Con un fútbol de libro, alabado en Europa y en el mundo, encadenaron victorias y resultados que pulverizaron todos los récords y consiguieron lo que parecía imposible, ganar en una misma temporada la Copa del Rey, la Liga y la Liga de Campeones, un triplete histórico que nunca antes había logrado ningún equipo español. En esta campaña, Messi completó su primera temporada sin lesiones y superó su récord de partidos jugados, 51, y goles, 38. El argentino fue decisivo en las finales de Copa y Champions, marcó el segundo gol del Barça en cada una de ellas, y, entre goles antológicos, fue el artífice de 2 de los 6 tantos que encajó el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Los 3 títulos obtenidos en la temporada 2008 a 2009 daban acceso al club a disputar otros tantos torneos a principios de la siguiente, antes de terminar el año, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubs. En todos ellos resultó vencedor el Barça, marcando un récord histórico, levantar en un solo año los 6 trofeos de las 6 competiciones en que participaba. No hay duda de que, junto al entrenador, la explosión de Leo Messi fue una de las claves de que la era Guardiola, 2008 a 2012, haya pasado a la historia como la mejor del club. El equipo conquistó durante ese cuatrienio 14 títulos de 18 posibles. A los 6 citados, hay que sumar otras 2 ligas españolas, 2009 a 2010 y 2010 a 2011, otra Liga de Campeones en 2010 a 2011, la tercera de Messi y la cuarta de la historia del club, la Copa del Rey, 2011 a 2012, la Supercopa de Europa, 2011, 2 Supercopas de España, 2010 y 2011, y el Mundial de Clubs de 2011. De hasta qué punto el papel de Leo Messi en tales triunfos fue determinante pueden dar una idea las estadísticas. De los 16 goles marcados por Messi en la temporada 2007 a 2008, pasó a anotar 38, 47, 53 y 73 tantos en los 4 años de la era Guardiola,
cifras de por sí estratosféricas que pueden indicar además, en su progresión, que aún no ha tocado techo, como lo ilustran otros aspectos en que sus números mejoran cada año. Ya no solo hay que valorar su virtuosismo en el regate, sus cambios de ritmo rompen a los rivales hasta el punto de que el técnico del Arsenal, Arsene Wenger, lo llamó jugador de PlayStation, y su extraordinaria precisión en los disparos y remates, sino también una visión del juego que ha hecho de él un excelente pasador. De apenas 3 o 4 asistencias de gol en sus primeras temporadas, pasó a 29 en la temporada 2011-2012. A estas alturas ya eran muy pocos los expertos, entrenadores y colegas que no lo consideraban el mejor jugador del mundo. La prensa deportiva y las federaciones internacionales lo reconocían como tal, y además de los incontables títulos de su palmarés deportivo, el jugador acaparaba reconocimientos individuales. Ya en 2009 la revista France Football le concedió el Balón de Oro y la FIFA lo designó mejor jugador del mundo. Ambos premios se unificaron un año después en el FIFA Balón de Oro, que recayó sobre el argentino en sus 3 primeras ediciones, 2010, 2011 y 2012, y de nuevo en 2015. El sueño del Mundial. Con la victoria de España en el Mundial de 2010, algunos de los compañeros de Messi en el FC Barcelona habían logrado incluir en sus vitrinas todos los trofeos posibles. Para el argentino, esta seguía siendo una asignatura pendiente. A pesar de su contribución, y excluyendo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008, los resultados con la selección argentina fueron mediocres. En el Mundial de Alemania, 2006, no pasó de los cuartos del final. Mayores expectativas despertó la participación en el Mundial de Sudáfrica, 2010, con el astro argentino en un momento pletórico de forma, pero el combinado albiceleste, bajo la controvertida dirección del legendario Maradona como técnico, cayó estrepitosamente frente a Alemania, de nuevo en los cuartos de final. El distinto rendimiento de Leo Messi con la selección y con el FC Barcelona hizo correr ríos de tinta. Al final, el fútbol es un juego de equipo en el que cualquier análisis debe tomar en consideración muchos factores. Los argentinos depositaron sus esperanzas en el Mundial de Brasil de 2014, pero hay que decir que Messi no llegaba a la cita mundialista en su mejor versión. Finalizada la era Guardiola, demostró seguir siendo el de siempre en la temporada 2012 a 2013 con Tito Vilanova, el segundo de Guardiola, en el banquillo, y el club se llevó la liga con récord de puntos. Una lesión del crack argentino en el tramo decisivo de la temporada impidió triunfos mayores. Pero a principios de la temporada siguiente, con su compatriota Tata Martino como entrenador, una recaída en la lesión lo apartó 2 meses de los terrenos de juego, y aunque el Barça tuvo opciones hasta el final, la temporada 2013 a 2014 se cerró sin ningún título y con un Messi menos inspirado que en las campañas precedentes. Ciertamente, ni la selección argentina ni Leo Messi brillaron especialmente en el Mundial de Brasil de 2014. Si bien los albicelestes empezaron ganando todos los partidos, lo hicieron siempre por la mínima, y fue necesario acudir a las tandas de penaltis para superar las semifinales. En la final contra Alemania, que venía de humillar a los anfitriones por un inaudito 7-1, los argentinos supieron frenar el embate germánico y dispusieron de oportunidades, pero acabaron perdiendo en la prórroga. Considerando el juego exhibido, el subcampeonato fue un buen resultado, los argentinos no lo habían logrado desde los tiempos de Maradona. Messi fue además distinguido con el Balón de Oro del Mundial, pero el sueño de conquistar el preciado título quedó otra vez pospuesto. La era Luis Enrique. A estos relativos fracasos con la selección argentina debe contraponerse, después de 2 temporadas difíciles, un nuevo resurgimiento del esplendor del Barça con el desembarco como técnico de Luis Enrique, antiguo jugador azulgrana que, tras su incorporación a principios de la temporada 2014 a 2015, justo a la finalización del Mundial, ha sabido dotar al equipo de nuevos registros más allá del fútbol, al primer toque, de Guardiola, reforzando su verticalidad, con precisos pases largos que sorprenden y superan las líneas rivales, y la potencia del contraataque. Sumando a ello la plena recuperación de Leo Messi y su perfecto entendimiento con las nuevas incorporaciones en la delantera, el extremo brasileño Neymar, joven promesa y probable sucesor de Messi, y el uruguayo Luis Suárez como killer o rematador, el Barcelona reeditó en la temporada 2014 a 2015 los éxitos de 2009 adjudicándose por segunda vez el triplete, la Liga Española, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, y a punto estuvo de igualar los 6 títulos en año natural al proclamarse campeón de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes al inicio de la temporada 2015 a 2016. El comienzo de esta nueva etapa no augura sino nuevos y arrolladores triunfos a la maquinaria azulgrana y a su principal estrella, convertido ya a sus 28 años en leyenda en activo del deporte más popular del planeta. Johan Cruyff.
Ámsterdam, 1947. Barcelona, 2016, jugador y entrenador de fútbol holandés. Hijo de una familia de modesta situación económica, a los 10 años ingresó en el Ajax de Ámsterdam, club en el cual permanecería hasta 1973 y con el que obtendría 6 títulos de Liga y 3 Copas de Europa. Entre 1973 y 1978 jugó en el FC Barcelona, con el cual consiguió el campeonato de Liga de 1974. Durante dichos años fue nombrado mejor futbolista europeo en 3 ocasiones, 1971, 1973 y 1974, y en 1974 fue designado mejor jugador del Mundial disputado aquel año. Tras su paso por el FC Barcelona recaló brevemente en la liga estadounidense y luego en el Levante español, para incorporarse de nuevo al Ajax como jugador, poco antes de retirarse de la práctica deportiva. Su posterior faceta de entrenador, que inició en el Ajax, estaría tan plagada de éxitos como la de jugador. Destacó sobre todo por su talante ofensivo y logró sus mayores victorias con el FC Barcelona, club al que entrenó entre 1988 y 1996. Durante dichos años logró 4 ligas consecutivas, 1991, 1992, 1993 y 1994, y una Copa de Europa, 1992. En 1998 creó la Universidad Johan Cruyff, que imparte estudios para la administración y gestión de entidades deportivas. En 1999 fue homenajeado en Barcelona y Ámsterdam y fue nombrado asesor de la UEFA. Johan Cruyff debutó en el fútbol de primera división con el Ajax el 15 de noviembre de 1964, a los 17 años. Por entonces era un joven delgado y larguirucho, de mucha elegancia y técnica individual, tan listo en el terreno de juego como fuera de él. Sus cambios de ritmo con el balón pegado a la bota lo hacían inalcanzable para sus marcadores. 2 años después, el Ajax ganó la Liga holandesa, circunstancia que se repetiría en 7 ocasiones más. Recibió el Balón de Oro al mejor jugador europeo en los años 1971, 1973 y 1974. La brillantez de su juego y el extraordinario palmarés que ostentaba pese a su juventud despertó el interés de muchos clubes. Fue finalmente el FC Barcelona el que lo fichó en 1973 por 100 millones de pesetas, una cantidad desorbitada en la época. Cruyff llegaba avalado por su trayectoria en el Ajax, con el que había ganado 3 Copas de Europa consecutivas con un juego que sorprendía al mundo futbolístico. El 28 de octubre de 1973 debutó con el FC Barcelona en la Liga Española de Fútbol, en un partido contra el Granada. El Barcelona, que había empezado la competición con un juego mediocre, inició ese día una remontada que le llevaría al título. En su camino hacia la Liga destaca una histórica victoria sobre el Real Madrid por 0-5 en el Bernabéu. En las 5 temporadas que jugó con el Barça obtuvo también una Copa de España, y se convirtió en el ídolo de la afición culé. Su aportación a la selección de su país fue decisiva y marcó una época. En 1974, con Cruyff como líder, la selección holandesa, apodada la Naranja Mecánica por su contundencia y el color de la camiseta, se convirtió en subcampeona del mundo con un juego asombroso. La base de la selección holandesa eran los jugadores y el sistema del Ajax, el famoso fútbol total que el técnico rumano Stefan Kovacs había impuesto al principio de los 70 en el club de Ámsterdam. Con una mejor preparación física, presión en todo el campo, intercambio constante de posiciones y un fútbol rápido y ofensivo, la selección naranja arrolló a sus competidores en el Mundial de Alemania. El sistema fue posible gracias a un plantel de grandes jugadores dirigidos por Rinus Michels, entrenador del Barcelona esa misma temporada. Cruyff era el líder de un extraordinario conjunto de talentos como Van Hanegem, Krol, Rijsbergen, Rep y el incombustible Neeskens, fichado también por el Barça nada más acabar el Mundial. El fútbol neerlandés deslumbró a todo el mundo, solo tenía un defecto: la falta de resolución final ante la portería, que fue, junto con el tradicional espíritu competitivo de los alemanes, lo que impidió derrotar en la final a los anfitriones. La segunda etapa de Cruyff en el Barcelona la desarrolló como técnico. Fichado por el presidente José Luis Núñez el 4 de mayo de 1988, promovió como entrenador un juego vistoso, basado en la posesión del balón y en el espíritu ofensivo, por la calidad individual y colectiva de sus componentes, así como por su espíritu innovador y sus éxitos deportivos. Su equipo sería conocido como el Dream Team y proporcionaría al club una de las etapas más brillantes de la historia.
El Barcelona conquistó una Recopa de Europa, 1989, una Copa del Rey, 1990, y 4 ligas consecutivas, 1990 a 1994. En 1992 llegó el título más soñado por los barcelonistas, la Copa de Europa. Igual que en sus tiempos de jugador, Cruyff no dejó en su etapa como técnico que nadie se metiese en su terreno, manejaba incluso la política de fichajes y salarios. Pese a sus extraordinarios triunfos, la mala gestión del equipo en 1996 movió a la directiva a cesarlo de su cargo. Inmediatamente, Cruyff recurrió la decisión ante los tribunales por considerarla despido improcedente. El enfrentamiento de Cruyff con la directiva azulgrana no se reflejó en la afición, que manifestó siempre su apoyo al exjugador y extécnico que tantos títulos había dado a su equipo. De hecho, Cruyff siguió viviendo en Barcelona, consciente de que seguía siendo un mito para los simpatizantes azulgranas. Los partidos de homenaje en el estadio barcelonista en marzo de 1999 registraron una gran asistencia de público. En 2009 recibió el encargo de dirigir la selección de fútbol de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y en 2010 fue nombrado presidente de honor del Fútbol Club Barcelona. Aunque como jugador figura entre los grandes del siglo XX, al lado de nombres ilustres como los de Pelé, Beckenbauer o Maradona, es al tomar en consideración conjuntamente su trayectoria de futbolista y entrenador cuando Johan Cruyff se revela como uno de los personajes más influyentes de la historia del fútbol. Entre el fútbol total de la selección holandesa y el estilo del Dream Team se advierte una solución de continuidad que se prolonga hasta el siglo XXI con el Barça de Pep Guardiola, gran centrocampista del Dream Team y técnico blaugrana en el glorioso cuatrienio 2008 a 2012, cuyos éxitos se consideran la herencia de su filosofía y de sus concepciones estratégicas y tácticas del juego. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, Funchal, Madeira, 1985, futbolista portugués considerado uno de los mejores delanteros del panorama actual. Además de los numerosos títulos y distinciones individuales obtenidos a lo largo de su trayectoria en el Manchester United, 2003 a 2009, y en el Real Madrid, desde 2009, tuvo el honor de ser el futbolista por el que más dinero había pagado nunca un club. En junio de 2009, el traspaso al Real Madrid costó al club blanco 94 millones de euros, hasta ese momento la cifra más alta de la historia. Cristiano Ronaldo nació en un barrio obrero en la isla portuguesa de Madeira, en el seno de una familia de 3 hermanos. Desde muy pequeño mostró sus excepcionales aptitudes para el fútbol. A los 8 años jugaba en el equipo de la Andorina, y a los 10 se lo disputaban ya los 2 equipos mayores de la isla, el Marítimo y el Club Desportivo Nacional. El padre del jugador decidió que ingresara en este último. Allí progresó de forma meteórica, y a los 16 años, tras realizar unas pruebas, se incorporó al Sporting de Lisboa y se trasladó a vivir a la capital portuguesa. Tratado como un prodigio, en el Sporting de Lisboa le fueron asignados psicólogos, entrenadores personales, orientadores en sus estudios y médicos para supervisar el crecimiento físico de una joven promesa que se convertiría en un atleta cabal. En octubre de 2001, a los 17 años, debutó en un partido completo de la Superliga portuguesa, causando una favorable impresión tanto a los seguidores como a la prensa. Su aportación resultaría fundamental en la obtención del título 2001-02 para el club lisboeta. En verano de 2003 se disputó un encuentro amistoso entre el Sporting y el Manchester United, con motivo de la inauguración del estadio José Albalade. Cristiano Ronaldo desarrolló en ese partido un juego tan excepcional que deslumbró a los compañeros y a los rivales, entre ellos, al entrenador del Manchester, que logró que su club fichara a Cristiano por 18 millones de euros. Esta operación coincidió con la venta del capitán David Beckham al Real Madrid, por lo que el ingreso de Cristiano Ronaldo al tradicional club inglés suponía la expectativa de un reemplazo en la figura de un sucesor. Ya en su primer año en el Manchester United marcó el primer gol que conduciría a su club a lograr la Copa de la Liga Inglesa en la final del torneo. En su segunda temporada maduraría hasta ser considerado uno de los mejores jugadores jóvenes de la FIFPro de 2005, anotando en octubre de ese año el gol número 1000 del Manchester United en la Premier League. En 2006-07 fue el segundo máximo anotador con 17 tantos. Al finalizar la temporada, su sueldo rondaba ya los 4.2 millones de euros anuales. Entretanto, el jugador portugués había desarrollando un enorme catálogo de recursos técnicos, un tiro libre impactante, impecable e impredecible incluso para los más prestigiosos porteros, una desequilibrante velocidad en las jugadas, un dominio portentoso de los remates de cabeza. Se formó así su reputado perfil de delantero temible, incluso a gran distancia de la portería contraria. Aparecía por sorpresa desde una segunda fila y desbordaba a sus marcadores con velocidad y calidad.
trazaba repentinas diagonales y era un experto en rematar a pie cambiado, atacar por la derecha y rematar con pie izquierdo, y viceversa. Con la camiseta de Real Madrid, fue naturalmente en el conjunto inglés donde alcanzó su consagración y, a lo largo de las 6 temporadas que permaneció en el Manchester, 2003 a 2009, contribuyó decisivamente a ampliar el palmarés del club, Liga, FA Cup y Champions, dejando un apabullante repertorio goleador del que también se beneficiaría la selección portuguesa. La temporada 2007 a 2008 finalizó con un nuevo récord de Ronaldo, o CR7, como quiere ser conocido, al superar el récord de goles en una misma temporada que ostentaba George Best, 32 dianas. La estrella portuguesa marcó 42 tantos, 31 de ellos en la liga. En mayo de 2008, el Manchester disputó la final de la Liga de Campeones contra el Chelsea. Ronaldo marcó el gol que significó el empate en los minutos reglamentarios, pero falló en la tanda de penaltis. Con todo, en un dramático final, el Manchester se llevó la copa a sus vitrinas. Sus extraordinarios resultados le hicieron merecedor de la Bota de Oro y lo postulaban como el mejor candidato para ganar el Balón de Oro, que se le había resistido el año anterior, y el FIFA World Player, frente a otros talentos como el argentino Leo Messi y el español Fernando Torres. Ronaldo logró, por goleada, ambos galardones, convirtiéndose en el tercer portugués que recibía el Balón de Oro, 2 de diciembre del 2008, que otorga la revista France Football, después de Eusebio y Luis Figo. El 12 de enero de 2009 no hubo sorpresas y el crack portugués se llevó también el FIFA World Player, que lo acreditaba como el mejor futbolista del planeta a juicio de los entrenadores y capitanes de selecciones de todo el mundo. Cristiano obtuvo 931 puntos, frente a los 678 y 203 de sus inmediatos seguidores, Messi y Torres, respectivamente. Su perfil deportivo había adquirido características inusitadas en los medios de comunicación, convirtiéndose en una figura mediática. A Sir Alex Ferguson, entrenador del Manchester, no le quedaba sino atar a su rutilante estrella, pretendida por otros grandes equipos europeos. Ya en 2007 el Real Madrid se había interesado en su traspaso, ofreciendo la cifra de 80 millones de euros, la mayor de la historia hasta el momento, pero el jugador resolvió renovar contrato con el club inglés hasta el año 2012. En junio de 2009, tras meses de incertidumbre en los que día tras día los medios de comunicación lanzaban sus apuestas sobre el futuro del jugador, Ferguson perdió la batalla. Cristiano decidió cambiar de aires y fichar por el Real Madrid, un club que tras varios años de sequía de títulos y de discrepancias internas había vuelto a confiar la presidencia a Florentino Pérez para enderezar la situación. Y Florentino apostó por una política de limpieza del vestuario y de fichajes de altos vuelos: Cristiano, Kaká, Karim Benzema, Xabi Alonso. Solo por el traspaso de Cristiano Ronaldo desembolsó 94 millones de euros, la mayor cifra de la historia pagada por un jugador. El luso fichó por 5 temporadas y percibirá anualmente 9 millones de euros netos. El día 6 de junio la locura se desató en el Estadio Santiago Bernabéu. La presentación del jugador congregó a 90.000 aficionados, que llenaban las gradas al grito de «Sí, sí, sí, Ronaldo ya está aquí». Más de 600 periodistas se acreditaron para la ocasión. Y es que el fenómeno de Cristiano Ronaldo había ya traspasado las fronteras del deporte y había llegado también a la prensa rosa y al marketing. También llegaría a la política, puesto que el Congreso de los Diputados abrió una discusión en torno a lo abultado de la suma pagada, en un año marcado por una profunda crisis económica. Pronto se vio, sin embargo, que el proyecto multimillonario de Florentino Pérez no daba los resultados esperados. A la dificultad de cohesionar un equipo con tanta estrella, el club blanco hubo de sumar el espectacular momento de forma del eterno rival, el FC Barcelona, que de la mano del técnico Pep Guardiola vivía una edad de oro y le arrebataba muchos de los títulos a que aspiraba. En las 3 primeras temporadas con Cristiano Ronaldo en la delantera, 2009 a 2012, el Madrid solo conquistó un título mayor, el de la Liga 2011 a 2012, y fracasó en sus 3 intentos de ganar su 10ª Copa de Europa. Sin duda ello se debió más al planteamiento deportivo que al rendimiento de su principal estrella, ya que Cristiano Ronaldo siguió acreditando su gran valía y mejorando año tras año sus registros goleadores, que superaron siempre los alcanzados con el Manchester. En el año 2011 se llevó el trofeo Pichichi al máximo goleador de la Liga Española, batiendo además, con sus 41 tantos, el récord histórico de la competición. Zinedine Zidane, Marsella, 1972, futbolista francés. Considerado uno de los mejores jugadores de los años 90, dio numerosos triunfos tanto a la selección francesa como a los históricos clubes europeos que pudieron contar con sus servicios, la Juventus de Turín y el Real Madrid.
Tras retirarse en 2006, inició una trayectoria como entrenador que lo llevaría al banquillo del Real Madrid en enero de 2016. Zizou, apodo por el que también se le conoce, poseyó como jugador unas cualidades futbolísticas sobresalientes y un palmarés en que no falta ningún título. Además de ganar el Mundial y la Eurocopa con la selección francesa, consiguió ser campeón de Liga, de la Liga de Campeones, de la Supercopa de Europa y de la Copa Intercontinental en su paso por la Juve y el Madrid. Dentro del terreno de juego, Zinedine Zidane era un mediocampista ofensivo al que le gustaba desenvolverse con libertad para organizar la ofensiva de su equipo. Su exquisita calidad técnica, un físico potente y una privilegiada visión de juego hacían de él un futbolista creativo, imprevisible y con enormes recursos. Podía regatear, driblar, hacer paredes, lanzar pases geniales o romper una defensa por velocidad. Además, su precisión en el disparo, que ejecutaba con ambas piernas, le convertían en un peligro constante para los porteros rivales, quienes temían especialmente sus lanzamientos de falta directa. Nacido en el seno de una familia de emigrantes argelinos, desde muy niño Zinedine Zidane practicó varios deportes, entre ellos el judo, aunque no tuvo que transcurrir mucho tiempo antes de que el fútbol pasara a ocupar la mayor parte de su tiempo libre y se convirtiera en su mayor pasión. Soñaba por entonces en emular a su mayor ídolo, el genial uruguayo Enzo Francescoli, un fino mediapunta que era la estrella del equipo de Marsella, el Olympique. Con la selección francesa, tras jugar en varios equipos locales, en 1986 el joven Zinedine fue contratado por el Cannes, uno de cuyos dirigentes, Jean-Claude Ilaino, lo acogió en su propia casa. Su carácter tímido y la aparente frialdad que le caracterizan no fueron impedimento para que pronto comenzara a desarrollar sobre los campos de entrenamiento todo el potencial futbolístico que llevaba dentro. En mayo de 1989, un mes antes de cumplir los 17 años, Zinedine Zidane debutó en Primera División con el Cannes. En la temporada 1990-1991 marcó su primer gol en la máxima categoría francesa y en la siguiente se hizo con la titularidad, jugando más de 30 partidos y alcanzando la cifra de 5 goles. En 1992 abandonó el Cannes para fichar por el Girondins de Burdeos, uno de los clubes más importantes de Francia, en el que ya en su primer año se erigió en uno de sus pilares. Jugó 35 partidos y marcó 10 tantos, pese a que nunca se ha caracterizado por ser un gran goleador. Sus destacadas actuaciones le llevaron a debutar con la selección nacional en agosto de 1994, en un partido frente a Chequia. Por entonces, el combinado galo atravesaba momentos de penuria deportiva, había estado ausente en los 2 últimos campeonatos mundiales, pero una nueva generación de futbolistas, entre los que también figuraban Christophe Dugarry y Vicente Lizarazu, compañeros de equipo en Burdeos, contribuyeron a un resurgir que se plasmó en una buena actuación en la Eurocopa de 1996. La Juventus y el Mundial. La magnífica impresión que causó en dicha cita, junto con una temporada estelar en el Girondins, llevaron a Zinedine Zidane a fichar en el verano de 1996 por la Juventus de Turín, uno de los equipos más prestigiosos de Europa. En el Calcio, la exigente y competitiva liga italiana, afrontó el reto más difícil de su carrera deportiva, más si cabe debido al imborrable recuerdo que en el club turinés había dejado en los años 80 su compatriota Michel Platini. No obstante, y pese a los inevitables altibajos y algunas lesiones, Zidane se consagró como uno de los mejores jugadores europeos. Junto al italiano Alessandro Del Piero, Zinedine Zidane formó un tándem de ataque temible que condujo a la Juventus a la conquista de 2 campeonatos de liga en 1997 y 1998, la Supercopa Europea y la Copa Intercontinental de 1996, y a disputar 2 finales consecutivas de la Liga de Campeones, antigua Copa de Europa, aunque en ambas ocasiones saldadas con derrota. En 1997, frente al Borussia Dortmund, y en 1998, ante el Real Madrid. Zidane en su etapa en la Juve. En junio de 1998, Zidane fue la pieza fundamental para que Francia se adjudicase el Campeonato Mundial de Fútbol en el que hacía de anfitriona, conduciendo con brillantez el juego de ataque, y sobre todo, marcando los 2 primeros goles en la final frente a Brasil, un éxito que, unido a su excelente trayectoria con la Juventus, le hicieron merecedor ese año del prestigioso Balón de Oro. Sus últimas 2 temporadas en Italia no fueron tan brillantes como las anteriores, en parte por los férreos marcajes a los que solía ser sometido y también por la irregularidad mostrada por su equipo. En la Eurocopa de 2000, uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, dejó muestras de su inmensa clase en cada partido y marcó un gol decisivo de penalti en la semifinal frente a Portugal. Con el Real Madrid, a partir de entonces, cumplida con éxito su etapa en Italia,
comenzaron a surgir especulaciones sobre su posible traspaso a otro gran club europeo, casi siempre desmentidas, pero que finalmente se hicieron realidad en el verano de 2001 con su multimillonario fichaje, más de 12.000 millones de pesetas, 72 millones de euros, por parte del Real Madrid, decisión en la que tuvo influencia su matrimonio con una española, Verónica Fernández Ramírez. En el histórico club blanco, Zinedine Zidane pasó a reforzar una plantilla que ya contaba con jugadores de la talla de Raúl González, el portugués Luis Figo o el brasileño Roberto Carlos, y con la que amplió su ya extenso palmarés después de conquistar el único gran título que aún no poseía, la Liga de Campeones, 2002. En 2003 ganó con el equipo madrileño la Liga Española. Sin embargo, las sequías de títulos de los años siguientes sumieron al Real Madrid en una etapa de crisis en la que el mismo Zidane y otros jugadores galácticos fueron cuestionados. Zidane se retiró del fútbol profesional al término del Mundial de Alemania, 2006, en el que fue nombrado mejor jugador a pesar de ser expulsado en la final. Entrenador del Real Madrid. Tras su retirada de la competición, Zinedine Zidane siguió vinculado al Real Madrid, pasando a ejercer en 2009 funciones de asesor a la presidencia, e iniciando poco después su trayectoria como entrenador. En la temporada 2013 a 2014 se convirtió en ayudante del técnico del primer equipo, el italiano Carlo Ancelotti, y en las dos siguientes se hizo cargo como entrenador titular del filial del Real Madrid, el Castilla. Zinedine Zidane en su presentación como entrenador del Real Madrid. En enero de 2016, ante el pobre juego y los magros resultados exhibidos por el primer equipo en la primera fase de la temporada 2015 a 2016, el presidente del club blanco, Florentino Pérez, quiso confiar el banquillo a un hombre de la casa, como era ya Zidane, que pasó a ocupar el puesto del destituido Rafa Benítez. Como responsable de uno de los clubes más importantes del mundo, el nuevo entrenador del Real Madrid se enfrentaba al reto mayúsculo de armonizar el juego de las potentísimas individualidades que componen la plantilla, fichadas en los últimos años por el presidente a golpe de talonario, con criterios no siempre futbolísticos. Pese a las críticas y malos augurios de algunos sectores por su falta de experiencia en la división de honor, es indudable que su prometedor debut, con goleada frente al Deportivo, tuvo la virtud de devolver la ilusión a la afición blanca, que pudo apreciar una mayor cohesión e intensidad en el equipo y la buena sintonía entre la plantilla y un entrenador que, en su corta trayectoria, ha demostrado priorizar la creatividad y la diversión frente a la rigidez de los esquemas tácticos. El Real Madrid había sido eliminado de la Copa del Rey por un absurdo error administrativo y se hallaba descolgado en la liga. Con la llegada de Zidane, el equipo poco a poco recuperó terreno hasta finalizar a un punto del campeón, pero sobre todo mostró su mejor cara en la máxima competición europea, superó una tras otra las eliminatorias hasta imponerse en la final al Atlético de Madrid. La victoria en la Champions League, que llevaba a las vitrinas del club su 11ª Copa de Europa, unida a los gratos recuerdos de su etapa como jugador, aseguró su continuidad como técnico y su ingreso en el reducido Olimpo de los experimentados entrenadores europeos. En ausencia de grandes fichajes, Zidane ha sabido mantener esta línea positiva en la temporada 2016 a 2017. En diciembre de 2016, los blancos disfrutaban de una cómoda ventaja en la liga y habían conquistado el segundo y tercer títulos de la era Zidane, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Alfredo Di 4 y 5 años más tarde ingresó en la plantilla del Millonarios de Bogotá. Ya había sido campeón de Argentina en el River Plate y 7 veces internacional con la selección de su país cuando fue fichado por el Real Madrid en 1953, tras una polémica disputa con el Fútbol Club Barcelona. El presidente del Real Madrid, Santiago Bernabéu, vio en él al jugador ideal para formar un equipo poderoso a nivel europeo. Alfredo Di Stéfano contribuyó sobremanera a que el Real Madrid viviera una de sus etapas de esplendor, en la que compartió cancha con Ferencváros caso Francisco Gento. A su habilidad como delantero y sus ya legendarios regates unió una fuerte capacidad de liderazgo. Durante los 11 años que se alineó en el Real Madrid logró la Copa Intercontinental de 1960, 5 Copas de Europa, 8 campeonatos de Liga y 1 de Copa, jugó 510 encuentros y marcó 418 tantos, y su extraordinaria capacidad goleadora lo llevó a ser máximo anotador en 5 ligas españolas, 53/54, 55/56, 56/57, 57/58 y 58/59. De este extraordinario palmarés es preciso destacar las 5 Copas de Europa consecutivas, de 1956 a 1960, las 4 primeras tuvieron como máximo goleador de la competición a Di Stéfano, que marcó en total 49 tantos, un registro que no se vería superado hasta 2005 por el también madridista Raúl.
Nacionalizado español en 1956, con la selección española disputó 31 partidos y fue el máximo goleador hasta que Emilio Butragueño superó su récord de 22 goles. La Saeta Rubia, apodo por el que era conocido, recibió el Balón de Oro de la revista France Football como mejor jugador europeo en 1957 y 1959. El 25 de agosto de 1963 fue secuestrado en Caracas, durante la pequeña Copa del Mundo, por miembros de las Fuerzas Armadas de Liberación, que trataban de derrocar al presidente Rómulo Betancourt. Fue liberado 2 días después cerca de la Embajada Española. Su último encuentro con el Real Madrid fue la final de la Copa de Europa frente al Inter de Milán el 27 de mayo de 1964. Di Stéfano fue el gran sacrificado tras esta derrota, ya que al mes siguiente tuvo lugar su salida del club. Tras abandonar el Real Madrid, en 1964 fichó por el Real Club Deportivo Español de Barcelona, donde jugó hasta su retirada en 1966, a los 40 años de edad. La aspereza de su carácter fue a veces inconveniente en su faceta posterior como entrenador. Pese a ello, obtuvo media docena de títulos como técnico de equipos españoles y argentinos, Boca Juniors, River Plate. Regresó a España como preparador del Valencia, con el que ganó la Liga, y más tarde del Real Madrid durante 2 temporadas. Dirigió también equipos modestos, como el Rayo o el Elche. En el año 2000 fue nombrado presidente de honor del Real Madrid, cargo que conservó hasta su fallecimiento. Franz Beckenbauer, Múnich, 1945, futbolista alemán. Particularmente dotado como defensa libre y organizador del juego, obtuvo con su equipo, el Bayern de Múnich, 3 títulos europeos consecutivos, y la selección nacional de la RFA que él capitaneaba se proclamó ganadora de los mundiales de 1974, título que posteriormente revalidó como entrenador. Canalizador del juego de su equipo en la posición de líbero, también lo fue de incontables títulos nacionales e internacionales. Fue premiado con el Balón de Oro en 1972 y 1976. Apodado el Kaiser, se retiró de la competición en 1980 tras recibir una gravísima patada en los riñones. Su carrera deportiva continuó como directivo y entrenador. Franz Beckenbauer comenzó a practicar el fútbol en 1955 y ya en 1958, con solo 13 años de edad, pasó al equipo juvenil del Bayern, en cuya primera plantilla debutó en junio de 1964. Con el Bayern consiguió la victoria en 4 campeonatos de la Liga, 1969, 1972, 1973 y 1974, y en otras tantas copas alemanas, 1966, 1967, 1969 y 1971, y cosechó títulos europeos y mundiales. 3 Copas de Europa consecutivas, 1974, 1975 y 1976, la Recopa de 1967 y la Intercontinental de 1976. Durante su carrera fue proclamado en 4 ocasiones mejor jugador alemán, 1966, 1968, 1974 y 1976, y la revista France Football le concedió su premio al mejor jugador del continente, Balón de Oro, en los años 1972 y 1976. El Kaiser, como se le conoce en el mundo del fútbol, fue también una pieza fundamental de la selección alemana. Debutó en 1965 con la selección B frente a Holanda y, ya en septiembre de ese año, con el primer equipo alemán frente a Suecia. Su consagración internacional llegó con el Mundial de Inglaterra, 66, en el que los alemanes se proclamaron subcampeones. En su segundo Mundial, en México, 70, disputó 5 partidos. Beckenbauer fue baja en el partido por el tercer puesto, pero igualmente la selección alemana venció a los uruguayos por la mínima, 1-0. Desde 1971 Beckenbauer fue el capitán de la selección en sustitución de Wolfgang Overath, y poco después se inició el dominio alemán en la Eurocopa de Naciones. La selección consiguió la victoria en la de Bélgica, 72, tras derrotar a los soviéticos en la final por 3-0, éxito que tuvo su continuidad con la consecución el 7 de julio de 1974 del entorchado mundial en Múnich al derrotar a los holandeses, 2-1. En ese potente equipo se encontraban también Netzer, Müller, Breitner, Maier o Joenes. En la Eurocopa de Naciones de 1976 la selección alemana llegó a la final, pero perdió ante los hechos en los penaltis. En febrero de 1977 jugó su último partido con la selección alemana frente a Francia, cerrando una trayectoria durante la que había vestido 103 veces la camiseta nacional y marcado 14 tantos.
En 1977, cuando Warner Communications y otras empresas invirtieron millones en un intento de crear la Liga de Fútbol Norteamericana, NASL, Beckenbauer fue fichado por el Cosmos norteamericano por $2.800.000. En su primer año en el equipo neoyorquino coincidió con Pelé y Giorgio Chinaglia y fue proclamado mejor jugador de la liga. En esta primera etapa norteamericana se proclamó campeón de la competición nacional, Soccer Bowl, en 1977, 1978 y 1980. En 1980 retornó a la competición alemana para jugar en el Hamburgo 2 temporadas, pero en marzo de 1982 optó por su retirada en Europa, trabajándose un homenaje el 1 de junio entre su equipo y la selección nacional. A continuación, en 1983, volvió al fútbol norteamericano. En 1984 se hizo cargo como entrenador de la selección nacional alemana. Su primer reto fue el Mundial de México 1986, en el que Alemania disputó la final contra la selección de Argentina, a la que no logró vencer. En el Mundial de Italia 1990, nuevamente Alemania llegó a la final contra Argentina, alzándose esta vez con el título mundial sin perder ningún partido. Beckenbauer se convirtió así en el primer futbolista que ganaba un mundial como jugador y entrenador. Después de rumorearse su posible incorporación al banquillo norteamericano de cara a los mundiales de 1994, en el que eran los anfitriones, el 6 de septiembre de 1990 fichó por el Olympique de Marsella, de Bernard Tapie, propietario de Adidas, marca con la que ese verano había suscrito un contrato por 10 años. Dirigió el equipo durante 5 meses, hasta que a finales de diciembre de 1990 fue sustituido por el belga Raymond Goethals. Beckenbauer permaneció en el Olympique de Marsella como director técnico hasta finalizar la temporada 90-91. Al igual que su compañero Karl-Heinz Rummenigge, en octubre de 1991 aceptó regresar a la entidad alemana a la que había dedicado gran parte de su carrera, primero como consejero del Bayern y desde noviembre como vicepresidente de la entidad bávara. Ante una importante crisis deportiva en su club, el 27 de diciembre de 1993 se hizo cargo del banquillo de forma temporal hasta junio siguiente. El equipo remontó posiciones y acabó ganando la Bundesliga 93-94. Como candidato único a presidir el Bayern, el 14 de noviembre de 1994 la asamblea lo eligió para el puesto para un mandato de 3 años. De nuevo, el 29 de abril de 1996 volvió a sentarse en el banquillo del Bayern hasta finales de la temporada, meses en los que el equipo ganó la Copa de la UEFA. En noviembre de 1997 renovó mandato al frente del Bayern, en el que continuó como vicepresidente Rummenigge. Desde mediados de 1999 apoyó la candidatura de Alemania para organizar el Mundial de 2006, que resultó vencedora, y ocupó entonces la presidencia del comité organizador del Mundial. En abril de 2003, después convertir al club en sociedad de acciones, cedió la presidencia de la directiva a Rummenigge, mientras él mantuvo la presidencia del club, un cargo más representativo. En noviembre de ese año aceptó seguir un nuevo mandato en la presidencia del equipo bávaro, aunque gran parte de su tiempo lo dedicaba a la organización del Mundial. Como máximo responsable del Bayern, el equipo ha conseguido 6 títulos de liga, 96-97, 98-99, 99-2000, 00, 01, 02, 03 y 04, 05, así como la Liga de Campeones 2000-01, en la que había sido finalista en 98-99, y la Copa de la UEFA 96. En diciembre de 1993 fue elegido mejor entrenador y segundo mejor futbolista en la historia de la Copa del Mundo, en una votación en la que participaron más de 1000 periodistas deportivos. La Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol le eligió en noviembre de 1998 mejor futbolista alemán del siglo, en enero de 1999 SEGUND mejor jugador europeo del siglo XX, por detrás de Cruyff, y en enero de 2000 le situó en tercer lugar de la lista de los mejores futbolistas del siglo XX, solo superado por Pelé y Johan Cruyff. Michel Platini, Joëuf, 1955, futbolista francés. Sin duda el jugador más carismático de la historia del fútbol galo, fue capitán y alma de la selección de su país durante la década de los 80. Inició su carrera profesional en el Nancy, equipo con el que fue campeón de Copa en la temporada 1977-78. En aquel momento Platini era ya descrito como un futbolista de enorme calidad y los especialistas le predecían un espléndido futuro profesional. De hecho, en 1977 contaba ya con el Balón de Bronce europeo.
No tardó en ser fichado por uno de los grandes conjuntos del fútbol galo. En 1980 fue traspasado al Saint-Étienne. Con este equipo fue campeón de la Liga en su primera temporada, 1980-81, subcampeón de la Copa de Europa, 1982-83, campeón de la Recopa, 1983-84, campeón de Liga, 1983-84 y 1985-86, subcampeón de Liga, 1982-83, campeón de Copa, 1982-83, y campeón de la Supercopa, 1984. A este palmarés con su equipo hay que añadir los reconocimientos logrados a título personal. Entre ellos destaca el Balón de Oro Europeo en 3 años consecutivos, 1983, 1984 y 1985, récord que conservaría hasta la irrupción del gran Leo Messi. Durante su estancia en la Juventus, ganó 2 ligas y una Copa italianas, la Recopa, 1984, la Copa de Europa, 1985, y la Copa Intercontinental, 1985. Platini, que en una ocasión aceptó posar como modelo del modisto Alfredo Celentano, creó su propia línea de moda deportiva, denominada número 10 porque siempre había jugado con este dorsal en el campo de juego. Inauguró también una escuela deportiva en Perpignan. Sus conocimientos del balompié le ayudaron para trabajar en la RAI, en un programa semanal sobre los goles más vistosos, y en Radio Montecarlo. Respecto a su trayectoria con la selección francesa, debutó el 27 de marzo de 1976 en un encuentro contra Checoslovaquia. En dicho partido marcó un gol, y desde entonces fue seleccionado en más de 70 ocasiones. Con el combinado francés participó en los Mundiales de Argentina, en 1978, España, en 1982, y México, en 1986. Igualmente, disputó la Eurocopa de Naciones de 1984, en la que Francia fue campeona y Platini el máximo goleador del torneo. La deslumbrante carrera de Michel Platini fue oscurecida sin embargo por las lesiones. En todas las temporadas entre 1972 y 1978 tuvo algún problema físico. En 1988 abandonó la práctica del fútbol y en noviembre de ese año fue elegido entrenador del equipo nacional de Francia en sustitución de Henri Michel. El 11 de diciembre de 1989 prolongó su contrato por un nuevo periodo de 4 años y medio más, pese a que Francia no se clasificó para la fase final del Mundial de Italia de 1990. En la Eurocopa de 1992, la selección francesa tuvo una discreta actuación. El 29 de junio de 1990, Michel Platini fue condenado a 4 meses de prisión condicional y a una multa de 300.000 francos por su implicación en el caso de la caja negra del Saint-Étienne, consistente en la utilización de dinero para el pago de primas a algunos jugadores de un fondo no declarado. Incorporado desde los años 90 a labores federativas, formó parte de la Federación Francesa de Fútbol y de la FIFA, y en 1998 presidió el comité organizador del Mundial de Francia. En 2007 fue elegido presidente de la UEFA, la unión de federaciones que dirige y organiza las competiciones europeas, cargo que desempeñó hasta 2015. Mané Garrincha, Manuel Francisco dos Santos, Palo Grande, 1933 Río de Janeiro, 1983, futbolista brasileño. Conocido en el mundo del fútbol por el apodo de Garrincha, se convirtió, junto con O'Reilly Pelé, en uno de los jugadores más queridos de la afición brasileña. Comenzó a jugar al fútbol en el equipo de la modesta empresa de tejidos en donde trabajaba desde niño. Pasó luego al Petrópolis, del que siguió en imparable ascensión al Vasco de Gama, Fluminense y San Cristóbal. La siguiente etapa fue la más victoriosa al fichar por el club de sus amores, el Botafogo de Río de Janeiro. Desde finales de 1956 se hizo jugador insustituible, además de ser ya desde entonces un fijo de la selección. Su apoteosis llegó en el Mundial de Chile de 1962, donde conquistó el segundo título mundialista de los 5 que suma la selección brasileña, líder de entre los campeones. Garrincha alcanzaría a figurar en el equipo de Brasil en el Mundial de Inglaterra en 1966, donde no pudo sumar el esperado tercer título. La derrota en la primera ronda eliminatoria y la posterior lesión en un menisco, de la que nunca se recuperó, le transformaron en un ser huraño e indisciplinado y le llevaron a la bebida. De ahí a su acelerada decadencia solo hubo un corto trecho. En muy poco tiempo pasó por varios equipos menores, Portuguesa, Atlético Juniors de Barranquilla, hasta que recaló en 1970 en el Flamengo de Río de Janeiro, donde prácticamente dio por concluida su carrera futbolística. Se casó en 3 ocasiones y tuvo en total de 13 hijos. Una de sus esposas fue la célebre cantante brasileña Elsa Solares, con la que tuvo una hija.
Mané Garrincha vivió los últimos años de su vida en el pueblo de Bangú, en una zona de favelas. Su última esposa fue Guardeleya. Falleció en 1983, víctima del alcoholismo. Ferenc Puskás, Budapest, 1927, futbolista húngaro, nacionalizado español. Gran interior izquierdo y poseedor de un potente disparo. Con la selección de Hungría fue campeón olímpico en Helsinki, 1952, y participó en el Mundial de 1954, en el que perdió la final contra Alemania. Tras abandonar su país, en 1958 fichó por el Real Madrid, equipo con el que consiguió 5 Copas de Liga consecutivas, una Copa del Generalísimo y una Copa Intercontinental. En 1997 la Federación de Historia y Estadística del Fútbol le concedió el galardón de máximo goleador del siglo XX. George Best. Si al nacer yo hubiese sido feo, nunca hubieran oído hablar de Pelé. Se dicen muchas verdades en broma, y pocos podrían contradecir que George Best fue el futbolista con más dotes innatos que la Gran Bretaña haya producido. Su velocidad, equilibrio, visión de gol, control excepcional, la capacidad de crear oportunidades de gol y de anotar en situaciones que parecen imposibles son solo la mitad de la historia. La otra mitad fue un incontenible entusiasmo por el juego y por la forma como se debe jugar, con abundancia de engaños y de deleite. Pelé, por su parte, llamó al jugador número 7 del United, el jugador más grande del mundo. Best, un flaco adolescente de Kregastad en Belfast, fue descubierto por el cazatalentos Bob Bishop del United, quien dijo estas famosas palabras a Matt Busby: jefe, creo que te encontré un genio. Luego de sobreponerse a su añoranza por su hogar, Best se convirtió en un jugador profesional en su cumpleaños número 17, en mayo de 1963. Luego hizo su debut en septiembre y anotó en su segunda aparición. A eso siguió su primera aparición internacional como representante de Irlanda del Norte. En 1964/65, Best fue una figura clave, al lado de Denis Law, Bobby Charlton y David Hurd, en el primer triunfo de los rojos por el título desde la era anterior a Múnich. En la siguiente temporada, destruyó casi solo al Benfica en los cuartos de final de la Copa Europea, en su propio patio trasero. Luego de anotar 2 veces en un triunfo 5-1 contra los Gigantes de Lisboa, que fue su primera derrota en casa en Europa, fue apodado el Beatle. Le siguió un segundo título en 1967, y Best volvió a ser el azote del Benfica un año después en la final de la Copa Europea de 1968, para dar a los rojos una ventaja 2-1 en el sobretiempo para finalmente ganar 4-1. Los 28 goles de Best en esa temporada fue el jugador del año de la PFA y de Europa, lo convirtieron en el primer anotador del United, una posición que conservó durante las siguientes 4 temporadas. Al finalizar la era de Busby y ocurrir el desmantelamiento de un equipo envejecido, Best luchó con sus demonios personales que lo acosaron hasta su muerte en noviembre de 2005. Fue famoso su retiro a Marbella en 1972, antes de regresar de nuevo y finalmente no volver ya más en 1974, cuando se embarcó en una vuelta al mundo que lo llevó a equipos tan diversos como el Dunstable Town, el Fulham, los Aztecs de Los Ángeles, los Brisbane Lions y el Gremio Judío de Sudáfrica. Tal como lo pidió, debe ser recordado por los titulares de las páginas traseras, no por los de las primeras. Y esos son recuerdos muy gloriosos. Sus 361 apariciones con la camiseta roja arrojaron 136 goles, y conserva el récord posterior a la guerra de la mayor cantidad de goles de un jugador del United en un mismo encuentro: 6 contra el Northampton Town, en una paliza 8-2 en la quinta ronda de la Copa de la FA en 1970. La expulsión de Best en noviembre de 2005, una agitada noche de aplausos en el West Ham, fue seguida por un partido del cual hubiera estado justificadamente orgulloso. Fue justo que su paisano irlandés John O'Shea anotara el gol ganador. Ronaldo Luis Nazario de Lima, Río de Janeiro, 1976, futbolista brasileño. Dotado de unas cualidades excepcionales, con el balón en sus botas era imprevisible, insospechado, mágico, demoledor y certero. Sus 1.83 metros de estatura y sus 75 kilogramos de peso lo convirtieron tempranamente en una gran estrella y en el crack del fútbol mundial de su generación, relevando a las grandes figuras de los años 80. De familia humilde, la madre de Ronaldo, divorciada, trabajaba 14 horas al día en pizzerías o supermercados para sacar adelante a sus 3 hijos. Vivían en el suburbio de Benito Ribeiro, olvidado y lejano como otros tantos arrabales de la zona norte de Río de Janeiro, cuyos habitantes desconocen la paradisíaca zona sur de la ciudad, con sus playas, sus lujosos coches y sus ricas gentes.
Ronaldo tampoco conocía esa parte de su propia ciudad, pero no sabía que pronto le llegaría la oportunidad de, incluso, vivir en ella. Con 14 años Ronaldo estuvo a punto de jugar en el Flamengo, pero no tenía el dinero suficiente para costearse los 4 pasajes de autobús necesarios para llegar desde su casa hasta el club. Empezó a jugar en el São Cristóbal, que 2 años después le trasladó al Cruzeiro de Minas Gerais, y con 16 años su vida dio un vuelco. En aquel club se revalorizó rápidamente y todos los equipos pujaban por él. Se lo llevó el PSV de Holanda, donde jugó las temporadas del 94 al 96. Este último año fue elegido por la FIFA mejor jugador del mundo. En 1996, Ronaldo firmó un contrato con el FC Barcelona por 8 años, y el club catalán pagaba al PSV 20 millones de dólares. El jugador recibía un total de 2.000 millones de pesetas, 250 millones brutos por temporada, con una cláusula de rescisión de 4.000 millones. El traspaso de Ronaldo fue el más caro del fútbol español, la operación final ascendió a 4.500 millones de pesetas. En este club se ganó fama mundial con sus actuaciones, por lo que el Barcelona le amplió a 10 años la duración del contrato y estableció en 77 millones de dólares el precio de su cláusula de libertad. El 20 de enero de 1997 fue consagrado nuevamente como el mejor futbolista del mundo, de acuerdo con el nombramiento patrocinado por la FIFA, y ese mismo año recogió el Balón de Oro, galardón que concede la revista France Football. En los meses de verano de 1997, incluso antes de terminarse la temporada de fútbol, Ronaldo dejó el Barcelona con intención de fichar por un equipo italiano que resultó ser el Inter de Milán. El club italiano abonó, además de los 4.000 millones de la cláusula de rescisión, una cantidad complementaria de compensación al Barcelona por su pase. Ronaldo había sido internacional por su país, Brasil, en más de una decena de ocasiones, y con su selección fue campeón del mundo en 1994 y 2002. Pero en los años siguientes le acompañarán las lesiones. Apenas jugó en el Inter de Milán, y todos recuerdan aquella especie de convulsión inexplicable que sufrió horas antes de la final contra Francia en el Mundial de 1998. Desde noviembre de 1999 Ronaldo se mantuvo prácticamente ausente de los campos de juego. Tuvo una fatídica y breve aparición el 12 de abril de 2000, en la final de la Copa de Italia disputada entre el Lazio y el Inter de Milán. En una frenética carrera con la que pretendía superar a su rival, el portugués Couto, se desplomó. Nadie lo tocó ni le hizo una mala entrada, pero Ronaldo se lesionó de gravedad, se rompieron los tendones de su rodilla derecha. Desde entonces, el que fuera el rey del fútbol durante su época dorada, alabado incluso por el mítico Pelé, con unos ingresos de 16 millones de dólares anuales, unos 3.000 millones de pesetas, tuvo que abandonar los campos de fútbol e inició una actividad en otros ambientes, el mundo de las artes y la cultura, en el que fue recibido con cariño, pero donde Ronaldo parecía encontrarse incómodo y fuera de lugar. Dedicado más de 6 horas a hacer fisioterapia con su rodilla, numerosos ejercicios en casa y natación, su sueño era volver al terreno de juego. Su esperadísima reaparición se produjo el 19 de agosto de 2001 y completó una brillante actuación en un partido amistoso en el que su equipo, el Inter de Milán, goleó con facilidad al campeón de Nigeria. Ronaldo jugó 35 minutos, marcó un gol y abandonó el campo con una cerrada ovación. Antes de finalizar el año volvió a padecer problemas musculares y necesitó varios meses de adaptación para volver a jugar. Las dudas sobre su forma física y las posibilidades de su juego quedaron definitivamente despejadas en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde Ronaldo reivindicó su condición de estrella y regresó por méritos propios a la cima del Olimpo futbolístico. Fue el máximo anotador del torneo, suyo fue el único gol que clasificó a Brasil frente a Turquía para la final, y también salieron de sus botas los 2 goles con los que la selección canarina eliminó a la poderosa Alemania en el partido definitivo para lograr su 5ª Copa del Mundo. La excelente actuación de Ronaldo en el Mundial colocó al delantero en el punto de mira de los mejores clubes del mundo y, el último día de agosto de 2002, tras semanas de arduas negociaciones entre el Inter de Milán y el Real Madrid, el equipo merengue fichó al jugador brasileño por 45 millones de euros. En los últimos días del año, el astro brasileño recogió los 2 galardones más prestigiosos en el mundo del fútbol, el Balón de Oro de la revista francesa France Football y el premio FIFA al mejor jugador del planeta. Varios meses después, también recogió 2 premios Laureus como integrante de la selección brasileña y como mejor deportista de 2002. Marco van Basten. Marco van Basten nació el 31 de octubre de 1964 en Utrecht. Fue el menor de 3 hijos de Lenny y Joop van Basten. Su hermana se llama Carla y su hermano, Stanley.
Debido a que su abuela materna tenía problemas para pronunciar el nombre Marcel, se convirtió en Marco poco después de su nacimiento. Cuando era joven, vio a su amigo Hoppe hundirse en el hielo en Marsan. Hizo todo lo que pudo para ayudarlo, pero no pudo evitar que se ahogara. Fútbol. Comenzó a jugar en un equipo local cuando tenía 6 años. Un año después, se trasladó a Utrecht y, desde los 9 años, jugó brevemente en el desconocido Elinkwijk. Delantero centro, jugaba como único punta o acompañado de otro delantero. En ocasiones, también jugó de extremo derecho o mediapunta. Ajax de Ámsterdam. Hizo su debut en el Ajax de Ámsterdam con tan solo 16 años, equipo con el que conseguiría 3 ligas y 3 copas de Holanda, y la Recopa de Europa de 1987. Selección nacional. Su brillante juego, fue máximo goleador de la liga holandesa en 3 ocasiones, le llevó a jugar con la selección nacional de su país, con la que, entre 1983 y 1993, marcaría 24 goles, uno de los cuales, frente a la selección de la Unión Soviética, permitió a Holanda conseguir el triunfo en la Eurocopa de 1988. Dotado de una clase excepcional, Van Basten era capaz de dar la vuelta a cualquier partido. Capaz de disparar desde cualquier sitio y con cualquier efecto, Van Basten, además de chutar, sabía regatear, rematar de cabeza y jugar sin balón. AC Milán. Fichado por el AC Milán italiano en 1987, vivió sus mejores momentos como deportista en ese club, ganando 3 títulos de la Liga Italiana, 1988, 1992 y 1993, 2 Copas de Europa, 1989 y 1990, 2 Supercopas de Europa, 1990 y 1991, y 2 Copas Intercontinentales, 1989 y 1990. En el Milán jugó un total de 147 partidos, marcando 90 goles. Lesiones. Su carrera estuvo plagada de lesiones que amenazaron constantemente su continuidad en el fútbol. Su carrera acabó debido a una lesión de tobillo crónica que le obligó a retirarse en 1995, aunque jugó su último partido en 1993. Finalmente, aceptó la propuesta de inmovilizar el tobillo para siempre, uniéndolo con el resto de la pierna. Ya no podía doblarlo o girarlo. Desde entonces, no pudo correr, pero dejó de sentir dolor. Balón de Oro. En 1986 recibió la Bota de Oro, trofeo otorgado anualmente por la revista francesa France Football al máximo goleador de las competiciones de Liga Europeas, y, en 3 ocasiones, 1988, 1989 y 1992, el Balón de Oro, título otorgado cada año por la misma publicación al mejor jugador europeo. Entrenador en 2004, fue entrenador de la selección holandesa, que dirigió hasta junio de 2008, tras la Copa Mundial de Fútbol de 2006 y la Eurocopa 2008. En julio de 2008, fue contratado por el Ajax Ámsterdam, que entrenó hasta el final de dicha temporada. Además, dirigió al SC Heerenveen y al AS Alkmaar. Matrimonio e hijos. El 21 de junio de 1993 se casó con Lisbeth van Cappeleveen en Hartswillens. En ese momento, tenían 2 hijas y, después, tuvieron un hijo. Vivieron en Bad Oevedorp durante mucho tiempo, pero, cuando se convirtió en entrenador del Ajax en 2008, decidieron mudarse a Ámsterdam. Ronaldinho. Nombre futbolístico de Ronaldo de Assis Moreira. Brasil, 1980, futbolista brasileño. Ronaldinho Gaucho no es solo un jugador de fútbol, es el ídolo de millones de aficionados que ven en él la encarnación del juego bonito, brasileño, del fútbol hecho con arte que ilusiona a grandes y pequeños. La historia de esta estrella del balompié empieza el día 21 de marzo del año 1980, cuando nace en la localidad brasileña de Porto Alegre el pequeño Ronaldo de Assis Moreira, en el seno de una familia de origen humilde en la que se vive con entusiasmo la afición por este deporte. Y es que fue su padre João quien le inculcó el amor por el fútbol, igual que a su hermano mayor Roberto. Precisamente era este quien parecía predestinado a ser un número 1 con el balón, pero cuando Ronaldo era aún solo un niño demostró sus habilidades y Roberto se retiró de la práctica profesional para convertirse en el manager de una futura figura internacional, Ronaldinho. Ronaldinho no olvida ni sus sencillos orígenes ni la temprana muerte de su padre cuando él tenía 8 años. Fue un desgraciado accidente el que llevó a João a morir en la piscina de la casa que el Club Grêmio Porto Alegre había regalado a la familia por el contrato de su hermano Roberto. Pese a todas estas situaciones poco agradables que vive desde pequeño, Ronaldinho pisa fuerte en los campos de fútbol de todo el mundo desde el principio. Los aficionados le consideran un verdadero artista del balón cuya rapidez y habilidad le permiten triunfar en su posición natural de media punta.
La carrera profesional de Ronaldinho se inicia en 1997 cuando empieza a jugar en el club de su ciudad, el Grêmio Porto Alegre. Además, ese mismo año consigue ser campeón del mundo y máximo goleador con la selección sub-17 de Brasil. Es el disparo de salida de una trayectoria llena de éxitos. Ronaldinho con la camiseta del FC Barcelona. Durante 4 años Ronaldinho juega en el Gremio de Porto Alegre y evoluciona como futbolista. Aparte de que obtiene excelentes resultados con su equipo, triunfa con la selección canarina en la Copa América de 1999. En este torneo es también elegido mejor jugador después de marcar 6 goles, uno de ellos contra Venezuela, y aún recordado por sus seguidores gracias a su extraordinaria belleza y espectacularidad. En el año 2001, y después de participar incluso en los Juegos Olímpicos de Sydney, Ronaldinho lleva acumuladas a sus espaldas temporadas de triunfos en el fútbol de su país y decide dejar Brasil para dar un salto internacional e integrarse en un equipo europeo. Diversos clubes optan a ficharlo hasta que se decide por el prestigioso Paris Saint-Germain, un clásico de la liga francesa. La estancia de Ronaldinho en Francia no es desde buen principio tan perfecta como cabía esperar dada su fama en Brasil. Algunos problemas administrativos impiden que debute enseguida en el equipo y, cuando consigue hacerlo, tiene diversos enfrentamientos con su entrenador de por aquel entonces, Luis Fernández. Pese a que los conceptos de ambos acerca de lo que debe ser el fútbol no coinciden en muchos aspectos, se mantiene en el equipo francés hasta el año 2003 y logra obtener diferentes títulos internacionales. Así, en el 2002 es campeón del mundo con la selección absoluta de Brasil y gana la Copa Intertoto con el Paris Saint-Germain. En el verano del 2003 la directiva del Fútbol Club Barcelona, encabezada por su presidente Joan Laporta y Sandro Rosell, vicepresidente azulgrana y uno de sus mejores amigos, consigue fichar a Ronaldinho por 25 millones de euros. Se convierte en el número 10 del equipo y logra desplegar su mejor fútbol para devolver la ilusión perdida a la afición del Barça, que espera ganar grandes títulos nacionales e internacionales gracias a sus espectaculares filigranas futbolísticas.